el siglo XIX, Europa atravesó intensos cambios impulsados por la Revolución Industrial. El arte reflejó este proceso a través de la literatura, la arquitectura, la fotografía y los movimientos como el romanticismo y el nacionalismo, que expresaron la emoción, la identidad y el deseo de transformación de esta época. Sobre el nacionalismo y el romanticismo en el siglo XIX, primero el romanticismo se establece como un movimiento cultural que surge en comparación con la Ilustración y los procesos transformadores de la Revolución Industrial. Según Alfredo López Serrano, este movimiento se caracteriza por la exaltación del sentimiento y la libertad individual, en contraste con el predominio de la razón, enfocando en la imaginación y la expresión emocional. Por otro lado, el nacionalismo aparece en el mismo contexto como una doctrina política y social que imagina a la nación como una comunidad con historia, lengua y cultura, la cual posee el derecho a su autonomía política a través de la fundación de Estado. Francisco Contreras señala que este hecho no debe entenderse como una simple casualidad, sino como una construcción histórica que incluye los procesos de modernización y formación del Estado-nación. La interacción entre el romanticismo y el nacionalismo resulta crucial. Por ello, la unión de ambos movimientos constituyó un elemento decisivo para el cambio cultural del siglo XIX, que persiste en la estructura geopolítica y en la conciencia colectiva contemporánea. Durante el siglo XIX, la literatura presentó una transformación de la imagen de la mujer tradicional. Como explica González Allende en 2009, la descripción de la mujer pasó a ser de la romántica, sumisa y dedicada al hogar a una más moderna que buscaba la independencia y educación, mostrando así una imagen más cargada de empoderamiento al tener voz propia. Por un lado, en España, escritoras como Carolina Coronado y Emilia Pardo Bazán, entre otras, empezaron a cuestionar y desafiar el papel que la sociedad les imponía, creando personajes con voz propia y deseo de libertad, que se rebelaban contra los límites impuestos a su género, marcando así el inicio de una conciencia femenina en la literatura. Por otro lado, como menciona González en 2019, en el resto de Europa nació la figura de la femme fatale, una mujer libre, seductora y que representaba un peligro contra el orden patriarcal. Buscaba simbolizar la autonomía femenina, pero también el miedo masculino ante el cambio. Ambas visiones, tanto la mujer nueva como la mujer fatal, revelaban el conflicto entre la obediencia y la libertad, entre la tradición y la modernidad. En el fondo, la mujer del siglo XIX dejó de ser solo una inspiración o una musa para convertirse en la protagonista de su propia historia. Por otro lado, la arquitectura también se transformaba. A continuación veremos algunos de los estilos arquitectónicos del siglo XIX siguiendo una línea temporal. El primer estilo del siglo fue el neoclasicismo, el cual se dio entre 1800 y 1850. Este estilo se inspiró en los valores de equilibrio, armonía y proporción que caracterizan a la arquitectura de la antigüedad clásica, características que veremos reflejadas en la iglesia La Maddalena. Luego llegó el estilo neogótico, entre el año 1840 y 1860, estilo que rescató la espiritualidad y la emoción del gótico medieval, siendo el Palacio de Westminster un gran ejemplo de obra arquitectónica durante la época, con sus arcos apuntados y vitrales coloridos. Pero pronto, con la llegada de la Revolución Industrial, surgió el eclecticismo, entre 1850 y 1900. Este reunió estilos pasados con innovaciones del presente, reflejando la diversidad de una era en constante cambio, puesto que estos avances tecnológicos dieron paso a nuevas posibilidades como el hierro y el vidrio. Así nacieron íconos como el Crystal Palace, el puente de Brooklyn o la Torre Eiffel. La fotografía aparece en el norte de Europa, producto de la revolución industrial en el siglo XIX y del progreso tecnológico que hubo en este tiempo. Actualmente cumple con varios roles. Sin embargo, en ese momento de varios cambios, como los que ocurrió en Europa, según Pérez, tendrá un papel más representativo, que era documentar a través de la imagen el progreso y la transformación económica, social y visual de los países. Con ello cumplirá el mismo rol que la pintura, que es dejar en evidencia los logros de la época en imágenes y que quedarán grabadas para futuras generaciones, lo cual demuestra el gran avance tecnológico que logró la sociedad.
Por otra parte, según Raidan, la fotografía va a competir con la pintura y con los artistas, quienes van a decidir tomar ciertos elementos como el contraste, el degradado o la sensación de movimiento que trae consigo las imágenes de la fotografía, y quienes van a competir no solo con estos artistas, sino con estas imágenes que muestran la perfección y la innovación. Fotografía post-mortem en el siglo XIX. Bueno, la fotografía fue una práctica muy común que expresaba tanto los sentimientos de las familias como las creencias culturales de esa época. De acuerdo con lo que dice Vázquez Casillas, es que este tipo de imágenes se realizaban para conservar el recuerdo de los seres queridos y ayudaban a las familias a sobrellevar el dolor de la pérdida, uniendo lo científico con lo religioso. Estas fotografías solían representar a los fallecidos como si aún estuvieran vivos, sentados o acompañados, permitía mantener en vida su presencia dentro del entorno familiar. Por otro lado, López Muñoz y Pérez Fernández señalaban que esta costumbre mostraba cómo la sociedad entendía la muerte, no como un final repentino, sino como una forma simbólica de continuidad dentro del hogar. En muchos casos, estas imágenes servían también como una forma de despedida, especialmente cuando no se contaba con la posibilidad de realizar retratos en vida. En resumen, ambas fuentes coinciden con la que fotografía de los fallecidos reflejaba profundamente la forma de pensar y sentir en el siglo XIX, donde estos se mezclaban los aspectos emocionales, religiosos y culturales, mostrando como una relación más íntima y natural con la muerte que lo que se tiene en la actualidad. Podemos concluir entonces que el arte del siglo XIX reflejó una Europa en proceso de transformación, demostrando cómo el arte no solo retrató su tiempo, sino que transformó la manera de ver el mundo, también de sentirlo. Esta reciente restauración del Big Ben también conecta directamente con el arte del siglo XIX, ya que esta torre es un reflejo y un símbolo del estilo neogótico de esa época. Su conservación demuestra cómo las expresiones artísticas y arquitectónicas del siglo XIX siguen inspirando y siendo valoradas en la actualidad.